Hola chicos, bueno, hoy vamos a comenzar entre este viernes y el que viene con Escuela Psicoanalítica. Su fundador, como ya vimos, es Sigmund Freud. Nació en 1856 en Moravia, actual República Checa, y vivió desde sus primeros años en Viena y ya hasta sus últimos años, donde como es judío, por su condición de judío, fue perseguido, se tuvo que ir a vivir a Londres y ahí es donde murió, ¿sí? De cáncer, tenía cáncer en la mandíbula. La primera formación de Freud es la de médico. Se especializó en neurología y fue un investigador de la neurología muy importante. Pero esos estudios en neurología nos llevaron a descubrir ciertas enfermedades que no cumplían, cuyas causas no cumplían con causas orgánicas, y así fue como poco a poco, en estos 3 momentos que voy a recorrer ahora, termina descubriendo lo que es el psicoanálisis propiamente dicho. Y también lo lleva a descubrir su objeto de estudio, que es el inconsciente. Vamos a comenzar por el primer momento. O sea, él, cuando funda lo que es la escuela psicoanalítica propiamente dicha, es en 1900, con la publicación de la interpretación de los sueños. O sea, ahí, en esa época ya podemos hablar de que estaba fundada la escuela. Pero antes de 1900, antes de esa publicación de su obra, o sea, ahí se inicia su gran obra, antes de eso hizo todo un recorrido, hizo todo un acercamiento y descubrimientos que lo llevaron a fundar las bases de su escuela propiamente dicha. Yo acá por eso anoté estos 3 momentos importantes, ¿sí? Que le dan el puntapié a Freud a fundar finalmente la escuela. El primer momento, el primer hito importante, tiene que ver con la época en que él se dedicaba a la hipnosis, ¿sí? ¿Cómo es que llega él a utilizar el método de la hipnosis? Porque logra conseguir una beca como investigador neurólogo, logra conseguir una beca para irse a Francia, a la clínica de Septentrier, a trabajar con Charcot. Charcot era en ese momento la figura máxima que se dedicaba al tratamiento de lo que se llama la histeria, ¿sí? Que es un tipo de neurosis. Él lo que hacía era curar a estas enfermas, que sobre todo eran mujeres las que llegaban, también los hombres padecían de histeria, pero eran más las mujeres que llegaban a atenderse. Los médicos comunes le llamaban simulación a estas mujeres, simuladoras. ¿Por qué? Porque no había una causa orgánica. O sea, a ellas se les hacía un montón de estudios y físicamente, orgánicamente no tenían nada. Pero estas mujeres padecían de parálisis, cegueras, mutismos, o sea, muchos síntomas corporales donde no se encontraba la causa. Entonces a ellas se les decía simuladoras, caían en ese grupo. ¿Qué pasó con Charcot? Él recibe a estas mujeres, les aplica el método de la hipnosis y las podía sanar. Ahí entonces es donde Freud llega, comienza a aplicar junto a Charcot la técnica de la hipnosis. Y si bien no se queda con esa técnica, porque no le termina de cerrar, porque es como que no se iban completamente los síntomas, pero sí le permitió a Freud descubrir que hay determinados síntomas que no tienen un correlato orgánico, que no cumplen con trastornos neurológicos como los que estaba estudiando él, y que la causa de esas enfermedades corresponden a vivencias en la infancia, a determinados, o sea, esos síntomas tienen un sentido, va a decir Freud, descubre por qué, o sea, al hipnotizar a las mujeres, ellas en ese estado de hipnosis logran llegar al momento de la infancia, en los 5 primeros años de vida, donde tuvo lugar un hecho o una fantasía, o sea, ahí se generó una fantasía o se generó una situación traumática, psíquica, que generó ese síntoma. O sea, se enlaza con el cuerpo y genera ese síntoma.
Entonces él lo que dijo es, estos síntomas no tienen una causa orgánica, pero tienen un sentido. Es algo muy importante este momento porque él descubre eso, ¿sí? Descubre que hay determinadas enfermedades cuya causa no es orgánica, sino que tiene una causa psíquica, va a decir él. ¿Sí? Hay determinadas, detrás de esos síntomas, hay determinadas fantasías o determinadas situaciones traumáticas vividas por esas personas que generan esos síntomas en el cuerpo. Él en un determinado momento entonces descarta el método de la hipnosis. ¿Por qué? Porque el estado de hipnosis, cuando una persona está en hipnosis, se encuentra en un estado entre el sueño y la vigilia, ¿sí? No está totalmente despierto ni totalmente dormido. Entonces, en ese estado, la persona recordaba. ¿Qué quería hacer él? Él quería que la persona pudiera recordar, pudiera hacer el esfuerzo de recordar y de poner en palabras la causa de estos síntomas de manera consciente, que la persona esté lúcida. Entonces, pasa a un segundo momento, que es cuando empieza a trabajar con Breuer. Breuer era un médico amigo de él, ¿sí? Va a terminar siendo su mentor, ¿sí? Su padrino. Es el que le va a terminar dando el puntapié para que él funde la escuela psicoanalítica. Y Breuer, algo muy importante, muy característico de Breuer, es el caso Ana O. ¿Sí? Así se inicia el trabajo de Breuer. Ana O era una mujer que tenía síntomas, determinados síntomas en el cuerpo, y que hablando con Breuer, hablando, llegaba de a poco a determinadas situaciones que ella había vivido, y al conectar esos síntomas que tenía con esas determinadas situaciones vividas en la infancia, los síntomas desaparecían. Pero esta vez no inconscientemente, no de manera hipnótica, sino de manera consciente. Ella le llamaba cura por la palabra, ¿sí? Es como entonces funda así Freud en este momento de trabajo con Breuer el método catártico. Hacer catarsis, ¿sí? Poner en palabras aquello que estaba oculto, ¿sí? Poder conectar el síntoma con la causa, con esta causa psíquica. Y tiempo después que él trabajaba con esto, ellos lo que hacían era como un estado de sugestión, ¿sí? La catarsis, el método catártico, era como una especie de sugestión que se le generaba al paciente. No se hipnotizaba, sino que se imponía la mano al paciente y se le decía que no tenía otra que recordar, ¿sí? No tenía otra salida más que recordar. Entonces ahí la persona, hablando, lograba encontrar la causa. Es como entonces estos primeros pasos los llevan a fundar el método psicoanalítico propiamente dicho, ¿sí? Donde él en este ya método presenta sus elementos más importantes, ¿sí? Sus elementos más importantes, sus pilares van a ser la asociación libre, la atención flotante y la transferencia. Son elementos que no tienen que faltar en un análisis, va a decir Freud, ¿sí? Esta es la época, ya cuando él publica en 1900 la interpretación de los sueños, donde presenta ya armado el aparato psíquico, como yo les había hecho cuando hablábamos de la historia de la psicología, ya lo presenta terminado con el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Y en esta ya época es cuando él utilizaba el diván para poder atender a sus pacientes. El diván consistía en una especie como de sillón donde la persona se recostaba. Freud se sentaba detrás de la persona, porque él lo que decía era que este método psicoanalítico era de inconsciente a inconsciente. No hay un contacto visual, porque lo que tiene que aflorar es el inconsciente, tanto del paciente como del analista, para que pueda, en esa conexión, poder encontrar las causas, ¿sí? de la enfermedad del paciente. Vamos entonces al primer elemento importante, que es la asociación libre. La asociación libre está al lado del paciente y
Y el paciente, cuando empieza ya el análisis, es invitado a esto. El analista le dice, ahora, a partir de ahora, usted lo que va a hacer es asociar libremente. ¿Qué significa? Significa hablar y decir todo lo que se le pasa por la mente, ¿sí? Sin juzgar, sin filtrar, sin tratar de, no sé, de quedar bien o empezar a pensar, a ver, digo esto, digo lo otro, no. Hay que decir todo lo que a uno se le pasa por la mente. Eso sería asociar libremente, sin filtrar nada. ¿Por qué? Porque en este hablar, sin pensar en lo que uno está diciendo, ahí aflora el inconsciente, que es justamente con lo que va a trabajar Freud y lo que quiere descubrir, ¿sí? ¿Qué es lo que está en el inconsciente? Que ahí en el inconsciente es donde están las causas de todas las enfermedades, ¿sí? Enfermedades psíquicas. Luego viene la atención flotante. La atención flotante es un elemento que está del lado del analista. El analista lo que tiene que hacer es poder prestar atención a todo y a nada en particular de lo que el paciente dice. ¿Por qué? Porque si yo presto atención, hago más foco en una parte de la historia que en otra, lo que estoy haciendo es yo mismo estoy recortando la historia del paciente. En realidad lo que tiene que hacer el paciente es él recortar su historia, él armar el rompecabezas de su vida, ¿sí? Es él ir uniendo una cosa con la otra, estableciendo lazos, ¿sí? No es el analista. El analista lo que tiene que hacer es trabajar como de espejo, ¿sí? Mostrar al paciente todo aquello que recibe. El analista, ¿no? Mostrar todo lo que recibe del paciente sin juzgar, sin decir nada, ¿sí? Sin hacer ningún recorte, ni puntuar, ni nada. Y luego tenemos la transferencia, que la transferencia, va a decir Freud, si no hay transferencia no hay análisis, porque justamente es el motor del análisis. Y la transferencia tiene que ver con aquello que el paciente deposita en la persona del analista, ¿sí? Aquellos roles que les hace jugar al analista, sería como disfraces, ¿no? Distintos disfraces que le va poniendo al otro. Dice Freud en uno de sus escritos sobre la transferencia, tiene que ver con la repetición, aquello que repite el paciente de su historia, que lo repite para no recordar, o sea, lo repite de una manera como automática, sin pensar, sin analizar qué es lo que está repitiendo, qué es lo que está diciendo, ¿sí? Y en ese repetir ubica al analista en distintos roles, rol materno, paterno, o sea, porque es como que se actualiza, y Freud va a explicar en un momento, es como que uno actualiza, dramatiza en el aquí y ahora cosas, situaciones del pasado, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la transferencia. Freud dice que hay una transferencia positiva y una negativa. La transferencia positiva tiene que ver con la cooperación que hay por parte del paciente, ¿sí? Cuando el paciente colabora, que avanza, asocia, ¿sí? Empieza como a descubrir las causas de su malestar, de su sufrimiento. Pero también hay una transferencia negativa. La transferencia negativa tiene que ver con el obstáculo, ¿sí? Con momentos en que la persona se boicotea el análisis, llega un momento que no asocia nada, que no recuerda nada, que no puede relacionar nada con nada. Y eso tiene que ver también con el trabajo del inconsciente, con la parte esta del inconsciente que hace obstáculo, que no quiere el avance del paciente. ¿Sí? Va a decir más adelante la pulsión de muerte. ¿Sí? La pulsión de muerte tiene que ver con esto, con la autodestrucción del paciente, con la destrucción de lo que tengo adelante. ¿Sí? En ese momento entonces se desliza la pulsión de muerte y aparece la transferencia negativa. Dentro de esta transferencia negativa está el amor de transferencia, que es cuando el paciente en determinados momentos se enamora del analista. Ese enamoramiento no es un enamoramiento real, sino que tiene que ver con que aparece ese amor obstaculizando, ¿sí? Boicoteando el trabajo. El analista por eso no tiene que creerlo, porque si lo cree está actuando antiéticamente. Lo que tiene que hacer es justamente analizarlo, trabajar sobre eso, ¿sí? Para que eso se pueda desmenuzar y pueda avanzar el paciente.